de la tarde de hoy, 11 de septiembre de 2017, y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia da comienzo a la audiencia pública de sustentación del recurso de casación en el caso 46995 seguido contra William Steven Orlando, quien resultó condenado por el Tribunal Superior de Cali el 18 de agosto de 2015 tras revocar la sentencia absolutoria del Juzgado 22 Penal del Circuito de la misma ciudad del 7 de mayo de ese mismo año, para en su lugar, repito, condenarlo por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Por favor, los presentes se identifican. Señoría, buenas tardes para usted, para todos los presentes. Soy Mauricio Quintero López, fiscal séptimo delegado ante esta corporación. Represento a la Fiscalía General de la Nación. Permiso para intervenir en este estado judicial. Gracias, buenas tardes, honorables magistrados y demás personas que se encuentran en esta sala. Bernardo Ezequiel Martínez Jiménez, me identifico con la cédula 16608-873 de Cali, tarjeta profesional número 27387 del Consejo Superior de la Judicatura. Tengo oficina de notificaciones en Cali, en la carrera Quinta 1216, oficina 502, edificio Suramericana, Cali. Y en esta audiencia de sustentación obró como defensor de confianza de William Steven Obando, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Jamundí, de la ciudad de Jamundí Valle. Gracias. Buenas tardes, honorables magistrados. En representación del Ministerio Público, Paula Andrea Ramírez Barbosa, Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal. Gracias. Honorable magistrado, para dejar constancia en el sentido de que la Secretaría comunicó de esta diligencia al procesado William Steven Obando a través de la asesoría jurídica del centro carcelario donde se encuentra privado de la libertad, y a la víctima, señora Ana Luisa Viveros, a la dirección que se encuentra registrada en el expediente. Señor defensor, tiene la palabra para sustentar, si así lo quiere, el recurso de casación en máximo 10 minutos. Gracias. Efectivamente, que vengo a manifestarles a ustedes, honorables magistrados, que como primera medida me reafirmo en el nivel de demanda que presenté y el cual fue admitida por ustedes precisamente, en el sentido de que la causal invocada es la violación directa de la ley sustancial por error de hecho en falso juicio de identidad, que reitero quedó demostrada dentro del análisis probatorio que se hizo, aceptando el mismo, pero verificando algunas circunstancias donde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al momento de interpretar esa prueba, la cercenó bajo el entendido de que no le dio a algunos aspectos de las mismas ese valor probatorio que tenía. Además que de ello, reiterar también cómo en ese análisis se creó una mal llamada captura en flagrancia de parte de mi representado, que fue entonces ese valor probatorio de esos dos testigos, los agentes de la policía, con quienes se edificó esa sentencia que precisamente fue objeto de este recurso extraordinario de casación, y que, de no ser tenidos en cuenta, obviamente llevarían al traste con la misma, porque no había la posibilidad de que se derrumbara ese principio indubio pro reo que lo protegía. Es por ello, honorables magistrados, que solicito que al proferir su fallo se case esta sentencia y se dicte otra que sea de carácter absolutoria a favor de William Steven Obando. Gracias. Señor fiscal, tiene la palabra.
Debe advertirse que la versión de los policiales que participaron en la aprehensión del señor William Steven Obando, señalado con el remoquete del Mono Patiño, el 5 de febrero del 2012, en el barrio Juan Pablo del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, tal como lo afirma el impugnante, como lo hizo notar en su sentencia del 7 de mayo del 2015 el juez de primera instancia, y como lo resaltó la magistrada que salvara el voto en la sentencia de segundo grado, proferida por la Sala Penal del Tribunal de Cali, datada 18 de agosto del 2015, se corresponde a no dudarlo con testimonios de referencia, como que ofrecieron su declaración de segunda mano, al saberse que no estuvieron presentes en el lugar de los hechos cuando estos se presentaron, sumado que conocieron de los acontecimientos y de sus posibles autores a través de terceras personas que en este caso ni siquiera identificaron plenamente. En efecto, en la audiencia del juicio se escucharon los testimonios de los policiales, subintendente Juan Carlos González Romero, quien hizo notar que en la fecha referenciada a eso de las 10 a.m. fue informado por la central de la ocurrencia de un homicidio en el lugar indicado y que cuando se trasladó a tal sitio, tarea para la cual se demoró 5 minutos, aunque otros declarantes refieren un mayor tiempo, encontró un cuerpo sin vida en la vía pública y sobre las escaleras, el cual estaba cubierto con unas sombrillas, y que luego de hacer las pesquisas de rigor fue informado por la gente del sector, sin precisar por quién o por quiénes, que los autores habían acabado de huir y que eran 3 personas, 2 de tez negra, vestidos con camisa café y roja, uno de piel clara, que en consecuencia se desplazaron a ese lugar que quedaba aproximadamente a 3 cuadras y capturaron a 2 de los sujetos señalados, en tanto que el tercero alcanzó a huir, resaltando que uno de ellos, que vestía de café, era un menor de edad que apodaban Pajarito, y que el otro capturado, que era mayor de edad, iba sin camisa. En todo caso, no precisó el policial las identidades de las personas que le dieron los nombres y le señalaron a los supuestos victimarios. Por su parte, el patrullero Luis Alfredo Ortega Casallas, quien también aceptó haber llegado al lugar de los hechos después de que estos hubiesen tenido ocurrencia, hizo notar que cuando arribó al lugar de los hechos, el cuerpo del ultimado se encontraba protegido con sábanas y sombrillas y que a ellos les fue informado por la comunidad que los autores habían sido Pájaro, alias Pajarito y alias Mono Patiño, que se encontraban a 1,5 cuadras de donde estaba el occiso, como que luego de trasladarse allí encontraron a alias Pajarito, persona de tez negra que vestía sport y un buzo naranja, no dijo que fuera café, y también a Mono Patiño, de tez blanca, vestido de blue jean y camisa esqueleto negra, no dijo que tuviera camisa. Agregó este policial que cuando los requisaron, aquellos no tenían ningún elemento, que negaron su participación en tales hechos, y resaltó que cuando los fueron a prender, la comunidad intentó obstaculizar la labor policial y les hicieron asonada, razón por la cual tuvieron que acudir a otras unidades policiales, entre 4 y 5 patrullas. Recalcó, dando a entender que poseían prevenciones contra los detenidos, que de 2 de esas personas ya tenían quejas, porque les conocían como autores de hurtos y de porte ilegal de armas, resalta la Fiscalía, y que por lo tanto ya los tenían identificados y por ello sabían a quiénes era a los que había que capturar. Bajo ese panorama, honorables magistrados, es absolutamente claro que existe una pobre evidencia de la que se debe resaltar una escasa e incluso contradictoria reseña que se quiere hacer notar como un inequívoco grado de participación en los hechos homicidas y en el concursado porte ilegal de armas. No es posible entonces arribar al grado de conocimiento que exige la ley para deprecar la responsabilidad penal con tan escasa prueba. Es que ni siquiera hay unidad respecto de los tiempos que se utilizaron por los policiales para el desplazamiento. Tampoco hay identidad en relación con la vestimenta que llevaban quienes fueron capturados y su semejanza con lo que dijo, comillas, la gente, la comunidad. Lo dicen todo, pero nadie sabe quién es la gente. Que la gente les hizo saber a los policiales, y en cambio se advierte que los uniformados sí tenían prevenciones por los antecedentes respecto de los aprehendidos, resultando, se insiste, absolutamente difícil considerar que se encuentren cumplidos los presupuestos de los artículos 7 y 381 de la Ley 906 de 2000, como que la pobreza probatoria, 2004, la pobreza probatoria respecto a la responsabilidad penal del ahora acusado no deja otro camino distinto al de la absolución, si se quiere por duda probatoria, frente al escaso valor persuasivo de la indicada testimonial que se recalca, se advierte de referencia, que por cierto, por tarifa legal negativa, imposibilita fundar la sentencia condenatoria exclusivamente en ella. Y es mejor decirlo,
ni siquiera la complementaria prueba testimonial, esto es la de César Miguel Castellanos Ortegón, que se cita como sustento de lo decidido por el Alcuén, se puede entender como suficiente para edificar una sentencia como la censurada, al saberse que la forma como se moduló su ingreso en el juicio connota el testimonio policial como audito, es decir, también prueba de referencia, toda vez que surge como alternativa demostrativa ante la ausencia en el juicio del que dijo ser testigo, señor Nelson Javier Rivera López, de quien sostiene el policial, dijo haber escuchado que aquel hizo señalamientos directos contra el ahora procesado al advertir en versión no confrontada que desde un lote vio cuando Luis Eduardo Angulo fue ultimado por alias Pájaro, Pajarito y alias Monopatiño, quienes le apuntaron con un arma que le dispararon, no dice cuál de ellos, para después salir huyendo del sector por el lado de la pila. Tampoco puede fluir convincente en el grado de conocimiento que reclama la ley a efecto de sustentar la sentencia condenatoria por el delito de homicidio y porte ilegal de armas, el informe del laboratorio OT 0321-2012 del mes de junio del 2012, emanado de la División de Criminalística del CTI, rubricado por Harold Augusto McLean Villarraga, pues pese a que este se ofrece como positivo, al advertir que sobre la evidencia a ellos enviada y que se extrajo de las manos y prendas de vestir de William Steven Obando, sí se encontraron partículas de residuos de disparo de las muestras tomadas con un kit del DAS 4175-10, en la misma base de opinión pericial se advierte que ello no es prueba que certeramente indique si una persona disparó o no un arma de fuego, como que se hace necesario apreciarla en conjunto con otros elementos de prueba para arribar a tal conclusión. En síntesis, magistrados, si en la investigación no existe prueba testimonial de la que se infiera un señalamiento directo en autoría o participación de quien ahora funge como condenado, quedándose toda la testimonial en prueba de referencia de orden policial, que por cierto no es coincidente en aspectos de temporalidad, de modus operandi, de plena identificación de los copartícipes criminales y en especial de quien disparó, debiendo aclararse que la captura del reo indudablemente no lo fue en situación de flagrancia, por no cumplirse en los presupuestos que integran este instituto referenciado en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004, no es posible sostener el cumplimiento de los presupuestos para proferir una sentencia condenatoria. Si el informe del laboratorio OT 0321-2012 del mes de junio del 2012, pese a lo que en él se afirma, hace notar que, pese al hallazgo de residuos de disparo en las muestras analizadas, ello no ofrece la certeza sobre si una persona disparó o no un arma de fuego, dejando abierta la posibilidad de que la muestra lo sea, porque el examinado tuvo contactos con armas de fuego. Y aquí, al menos uno de los policiales hizo notar que ellos sabían que los capturados, entre estos el señor Obando, solían portar en forma ilegal armas de fuego. La conclusión entonces sería equívoca. Finalmente, la valoración probatoria de la colegiatura es equivocada y de ese juicio de ponderación no es posible superar la duda razonable en atención al grado de participación de quien ahora fue condenado. Por todo lo anterior, a criterio de esta delegada, le asiste razón al censor cuando hace notar en el fallo atacado un error que recae sobre la valoración misma de la prueba, alejándola de su contenido y alcance real en distorsión interpretativa del Alcuén. En criterio de esta delegada, la sentencia debe ser casada y el fallo revocado. Señora Procuradora. Muchas gracias, honorables magistrados. En este caso, son 3 los problemas jurídicos que plantea la demanda de casación. En primer lugar, el desconocimiento de las reglas de producción y valoración de la prueba conforme al artículo 181.3. En segundo lugar, y como problema principal, es el alcance de la prueba de referencia para condenar y su relación con lo dispuesto en el artículo 381 del Código de Procedimiento. Y en tercer lugar, la falta de comparecencia del único testigo directo que no pudo ser llevado a juicio y en consecuencia la existencia de una duda razonable que obligatoriamente no lleva a otra cosa que a solicitar desde ya que se case el fallo impugnado en el sentido de dejar incólume el fallo de primera instancia que declaró la absolución del aquí procesado. En síntesis, podemos señalar que el régimen procesal existente en nuestro país es muy claro,
al tenor del artículo 381 en significar que una sentencia condenatoria nunca se podrá proferir exclusivamente con base en prueba de referencia. Además de esto, la disposición del artículo 379 del Código de Procedimiento Penal en relación con la inmediación obliga a que el juez deba tener en cuenta únicamente las pruebas que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia, destacando la admisibilidad excepcional de la prueba de referencia. El artículo 381, en consecuencia, precisa que para condenar ese conocimiento debe ser más allá de toda duda fundado en las pruebas debatidas en juicio. Desafortunadamente, en este caso, pese a la gravedad del hecho, que es el homicidio de una persona, el juicio tuvo bastantes deficiencias probatorias que hicieron que, si bien se admitiera la prueba de referencia, no existieran otros medios materiales probatorios de sustento. El error principal del tribunal, en este caso, radicó en una confusión. El tribunal confundió frente a la configuración de las causales que hacen admisibles la prueba de referencia del artículo 438 y que una vez admitida esa prueba de referencia, esta deba valorarse. Y otra muy diferente es que con la sola prueba de referencia se pueda derivar un juicio de responsabilidad condenatoria contra un sujeto por un delito como el homicidio. Tales pruebas de referencia tenían que haber sido corroboradas con otros elementos materiales probatorios obrantes en el juicio, es decir, prueba directa. Pero insistimos, el testigo directo que fue identificado no compareció. El adjuen valoró como prueba directa la declaración del señor Luis Alfredo Ortega Casallas, en donde se señala como autor de la comisión del delito al señor William Steven Obando. Pese a ello, debe destacarse que el adjunto consideró que el señalamiento realizado por el agente de policía padece evidentes falencias, puesto que no fue una prueba directa, sino fue el relato de un grupo de personas indeterminadas que lo señalaron como autor del homicidio, pero este agente de policía no percibió directamente al autor o a la persona que a través de un arma de fuego cegara la vida del señor Luis Eduardo Angulo Viveros. Por tanto, esa declaración del policial no puede trascender más allá de una prueba de referencia. Realizando un análisis en conjunto de los elementos materiales probatorios, también encontramos una declaración que es la del señor César Miguel Castellanos Oregón, quien ejecutó los actos urgentes de investigación y quien al rendir la declaración en el juicio oral informó que lo ocurrido en el barrio Juan Pablo se trasladó hasta el lugar de los hechos, realizó la inspección del cuerpo, hizo las fotografías, puso al cuerpo en las gradas y realizó las labores en el vecindario, en virtud de lo cual logró dar con el testigo directo y presencial de los hechos, a quien en ese momento le tomó la declaración del día de los hechos. Ese testigo es llamado por la Fiscalía a juicio, pero no aparece, no compareció y no se evidencia un esfuerzo de la Fiscalía en hacer comparecer a este testigo, siendo el pilar fundamental para estructurar la responsabilidad del aquí condenado. En suma, probatoriamente, la captura del señor William Obando se realizó por señalamientos de sujetos indeterminados de personas, prueba de referencia, lo cual no conlleva a la prueba de la certeza como lo exige el artículo 381. En suma, con los solos señalamientos de terceros que no comparecen en juicio y dos pruebas de referencias que ni siquiera alcanzan la categoría de prueba indiciaria por tratarse de elementos documentales, no existe evidencia para condenarlo y en suma
debe solicitarse a esta honorable Corte Suprema que deje incólume el fallo de primera instancia y case la sentencia recurrida. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos. Se levanta la sesión.